Bendiciones. Buenas noches. Qué bueno, qué gozo estar aquí compartiendo la palabra preciosa del Señor y especialmente este libro de Apocalipsis que, bueno, nos apasiona tanto a todos los que amamos al Señor verdaderamente. Y en esta noche vamos a estar compartiendo acerca del Evangelio eterno, porque es, y ver la misericordia y el amor de Dios que Él nos va a hablar aún. Bueno, Él va a hablar al mundo. La iglesia ya no vamos a estar aquí, pero todavía el Señor va a seguir hablando. El Evangelio Eterno es el título en esta noche que compartiremos y voy a abrir rápidamente en Apocalipsis 14 para iniciar. Solamente voy a leer versículos 6 al 9. Este es, ya sabemos, es Juan y Juan está en el cielo y en medio del cielo acontece todo esto que voy a compartir, que vamos a compartir, y ya esto no es una plaga, una copa, nada. Esto es en el cielo, ángeles volando en medio del cielo. Dice el versículo 6 de Apocalipsis 14, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda, fíjense lo que dice, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, o sea, a todo el mundo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y luego el 9, y por ahorita el último, dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, tengo que leer el 10, dice, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Hasta aquí por ahorita, porque faltan unos 2, 3 que más adelante voy a compartir. Lo que me encanta en esta porción de Apocalipsis es el Evangelio eterno. ¿Qué es el Evangelio eterno? Bueno, significa obviamente que es la palabra, la misericordia de Dios, que la podemos ver desde el Génesis capítulo 3, desde la caída del hombre. Nunca ha faltado el amor y la misericordia de Dios en la tierra. Incluso, aquí donde yo leí, incluso los últimos 7 años de la gran tribulación, antes de que el Señor establezca su reino aquí en la tierra, todavía Dios va a estar salvando. Y esto es el Evangelio eterno. Right? Amén, amén. Yo quiero preguntarte algo, es muy importante. ¿Qué es la diferencia entre el Evangelio eterno y el Evangelio de gracia que estamos predicando? Amén. Muy buena pregunta. Bueno, el Evangelio de la gracia, el cual predicó Pablo, ok, ese es el Evangelio de la gracia, pero el Evangelio eterno se puede decir que son las buenas nuevas de todas las edades. Decía yo ahorita desde Génesis 3. Entonces, el Evangelio eterno abarca todo, Max. La ley, los profetas, desde el Antiguo Testamento, lo que acabo de decir, la misericordia de Dios, Dios siempre hablando. El Evangelio eterno, podemos decir, es desde los patriarcas, Abraham, Moisés, todos ellos, desde Génesis 3, ahí se ve la misericordia y el amor de Dios. Ese es el amor eterno, de Dios, el Evangelio eterno. Ahorita, en lo que nosotros conocemos, no hay otro evangelio. Pablo lo dijo en Gálatas 1, 6 al 9, que si aún un ángel del cielo, como aquí lo estamos viendo, trae otro evangelio, sea anatema. Quiere decir, sea maldito. Es toda la palabra de Dios es la misma. Y siempre les digo que la ley, el Antiguo Testamento y Nuevo, nunca puede ser quitado, abrogado, como dijo el Señor, porque toda la palabra está unida en sí misma. Fíjese, Yoli,
una de las cosas que estamos viendo en estos últimos días es que hay un tremendo despertamiento entre el pueblo judío. Hay mucho judío que se está entregando a Cristo, Sí. que se llama los cristianos mesiánicos, ¿no? Mesiánicos, sí. Y, ¿sabes? La cosa es esto, que es el evangelio de la gracia que estamos predicando hoy en día. Y lo que nosotros miramos, Yoli, cuando vino cayendo la promesa del Padre y la iglesia nació en Jerusalén, los apóstoles empezaron a predicar el evangelio de gracia. Y allí en capítulo 6 de Hechos dice que muchos sacerdotes se entregaron y fueron obedientes a la fe de Dios, ¿no? Entonces, fueron fiel al evangelio de gracia que muestra el amor de Dios a través de Jesucristo como sacrificio. Pero el evangelio eterno no solamente embarca el amor de Dios, sino el nuevo pacto y que es eterno, y el pacto de paz que Dios promete no enojarse con el pueblo a pesar que el pueblo fueron atrás de otros dioses y rechazaron a Jesucristo. Dios promete no estar irados con ellos y va a ser un Dios de paz y tranquilidad y unirlos otra vez. Sí, mira la gran misericordia de Dios. Por ejemplo, aquí vemos que aún en los últimos tiempos, en los tiempos de Apocalipsis, todavía el Señor nos está hablando. Todavía va a seguir hablando el Señor. Por eso donde dice que este evangelio eterno, las buenas nuevas de todas las edades. Será predicado ahora. Es muy importante este punto. ¿Por qué? Porque aquí donde yo leí, aquí es el cántico de los 144,000 de Apocalipsis 7. Aquí estamos hablando de la preciosa nación de Israel. Amén. Los judíos van a ser los que van a predicar, pero yo personalmente, esto no es doctrina, personalmente creo el número 12 por 12, ¿verdad? De las 12 tribus de Israel, creo que es simbólico, porque Dios va a hablar en todo el mundo. Amén. Entonces, 144,000 tribus, ¿verdad? De Israel no pueden predicar en todo el mundo. Acuérdate que la nación de Israel ahorita está esparcida en todo el mundo. Hasta que el Señor establezca su reino, la nación de Israel va a regresar a Jerusalén y ya sabemos, y el milenio, la promesa de Dios se va a cumplir. Pero principalmente la nación de Israel, los 144,000 son los que van a estar predicando el evangelio eterno. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, la nación de Israel entiende muy bien la ley de Moisés. La iglesia, tristemente, mucha iglesia ha dicho y piensa que el Antiguo Testamento ya no tiene validez. Exacto. Que, por ejemplo, un ejemplo, que ya los diezmos, eso es si tú quieres, y que ese sería otro tema. Pongo ejemplos, ¿verdad? De que nunca dijo Cristo, Mateo 5, 17 al 19, Él nunca vino a quitar, a abrogar la ley. Él la vino a cumplir. Entonces, ellos, los 144,000, son los que van a estar predicando durante los años de la gran tribulación. O fíjese, Yoli, una de las cosas que estamos viendo es que el evangelio eterno va a ser el mensaje que va a predicar el pueblo judío. Pero ¿sabes qué? El anticristo, en ese tiempo que estábamos hablando del anticristo, va a ser guerra. Dice allí que le dieron poder al anticristo de hacer guerra con los santos y los vas a vencer. Excuse me. Entonces, lo que estoy viendo es que el evangelio eterno literalmente habla más en el Antiguo Testamento del anticristo que el Nuevo Testamento. Habla de la bestia, el cuerno pequeño, el hombre impío, el hombre de pecado, el hombre malo. Entonces, los judíos
va a entender y señalar el anticristo. Por esa razón, cuando están predicando y los judíos, muchos están entregándose ahorita, los judíos mesiánicos, pero en Así ese es. tiempo el pueblo entero va a enterarse de quién es Jesucristo y qué pasó. Y van a ver el gran pecado que hicieron ellos por no tomarlo como su Señor, sino rechazarlo. Al primer siglo había muchos judíos que se entregaron a Cristo, pues después de eso era una iglesia gentil casi, básicamente. Y eso está hablado de la iglesia gentil de nosotros. El Señor lo habló desde el Antiguo Testamento. Amén. Pero bien, entonces, en este caso, por ejemplo, va a ser la nación de Israel. Cuando el Señor dice, vayan y prediquen a todo el mundo, el pueblo de Dios piensa que es para la iglesia. No, No. no es para la iglesia, para nosotros nada más. Es cuando se va a cumplir esto, hasta que la nación de Israel, ellos entren a toda tribu, pueblo, lengua y nación. Entonces sí va a ser predicado este evangelio en todo el mundo, a todas las naciones. Y como ya va a ser lo último, Dios está hablando, en esos días va a estar hablando acerca de lo terrífico. Fíjate qué terrible. Van a predicar y decir, miren, todas estas señales, los cielos conmovidos, las estrellas, todo va a estar espantoso. Entonces ya también el mundo va a entender que ya son los últimos días. Por eso le toca a Israel hacer su parte. Porque Israel, desde que salieron desde Egipto, los patriarcas, todos, el propósito de Dios en todos ellos, Abraham, Isaac, Jacob, pero especialmente cuando salen de Egipto, que era el plan de Dios para la nación de Israel, que ellos predicaran con su testimonio, que ellos manifestaran al mundo que su Dios era el verdadero, no como nosotros ahorita, ¿verdad? Ya es más precioso el Espíritu Santo y todo, pero fíjate, hablando del Espíritu Santo, Max, en Ezequiel 38, ahí habla del milenio, en el último versículo, habla de la nación de Israel. Toda la nación de Israel va a regresar a Jerusalén, pero dice Dios que va a derramar su Espíritu. Amén. Fíjate qué lindo, va a derramar, qué lindo es Dios, porque va a derramar su espíritu en los últimos días a la nación de Israel para que prediquen en todo el mundo. Nunca, mi Dios, nunca ha dejado este mundo sin su palabra, sin su gracia, sin su misericordia. Por eso yo les invito en esta noche preciosa a entregar sus vidas a Jesucristo, a arrepentirnos, a ponernos bien delante del Señor. Fíjese, Yoli, la Biblia dice que allí en Corintios, donde dice que los judíos ahorita leen la escritura como si tienen un velo, ¿no? Porque no pueden entender. Y sabes que ahorita el cristianismo en este continente, que es México, Estados Unidos y Canadá, 80% de los creyentes no han leído, yo estoy hablando del pueblo de Dios, la iglesia, no han leído todo el Nuevo Testamento, mucho menos el Antiguo Testamento. Sí. No tienen un conocimiento de la profundidad de que hay en el Antiguo Testamento. Si tienen poquito conocimiento del Nuevo. Ahora, te voy a decir, en el tiempo cuando llega a predicar los judíos, los 144,000 y todo en eso, y el evangelio completo, los judíos conocen el Antiguo Testamento. Ahora ellos van a tener que leer el Nuevo Testamento porque no habían aceptado a Cristo. Pero te voy a decir una cosa, no van a ser tan negligentes como la iglesia ha sido negligente en leer las Escrituras, porque ellos se van a meterse, van a ver las profundidades que están en el Nuevo Testamento. Mira, el libro de Daniel es el más explícito acerca del anticristo. Exacto. Incluso Satanás ya tiene un pasado. ¿Quién es? Antíoco IV Epifanes. Por eso la nación de Israel, cuando él se manifiesta y se presenta a la nación de Israel, ellos pensaban que ese era el anticristo, que era el que iba, y sabemos todo lo que hizo. El tiempo no alcanza
para dar ese trasfondo de historia tan precioso. Pero el asunto es que, mira, Daniel vio tan claro, y Daniel, si leemos cuidadosamente, estuvo en el cielo. Porque él preguntó, capítulo 7, él vio el trono del Padre, él vio cómo el Padre le entregó todo dominio al Hijo. Él vio cómo Satanás hacía guerra contra los santos y los vencía. Entonces Daniel tuvo toda esta revelación, los profetas hablaron de él, etcétera. Pero ya ese tiempo, aquí estamos hablando ya él manifestado. Ya Dios, capítulo 6 de Apocalipsis, ya el Señor lo va a soltar. Y no solo eso, el Señor está airado con las naciones. Entonces va a derramar toda su ira. El Cordero Santo Divino, que llegó a este mundo como siervo sufriente, ¿verdad? Él vino, él murió por nuestros pecados. Ya no viene así. Él viene y va a derramar toda su ira. Amén. Ahora, fíjate, por ejemplo, aquí, porque todavía hay unos versículos, dice que el que adore a la bestia en este tiempo, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Vamos a ver todo eso. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Ya hemos hablado las cantidades, millones de gentes que van a morir. Fíjate, dice el 13, oí una voz que desde el cielo me decía, ojo, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Dios los llama bienaventurados a los que van a morir en este tiempo. ¿Cómo irá a estar? Dice el Salmo 116:15. Dice que estimada es a Jehová la muerte de sus santos. Amén. Eso aplica aquí. Pero ellos van a ir nuestros hermanos directamente a la presencia del Señor. Yoli, la Biblia nos muestra, creo que es los versículos o capítulos de 1 a 4, donde existe la iglesia en la tierra. Pero después la iglesia está levantada, ¿no? 2 y 3 nada más. Es 2 y 3, entonces, ok. Entonces, ya de ahí adelante no aparece la iglesia hasta que la iglesia está viniendo con Cristo para establecer su reino milenario aquí en la tierra. Pero lo que quiero traer es que el creyente en ese tiempo, la iglesia va a estar en el cielo. Oh, sí. Y los cristianos que están aquí, que van a ser la mayoría judíos, pero muchos gentiles se van a entregar. Pero la cosa es esto, que literalmente lo que estamos viendo es que el diablo va a hacer guerra contra ellos. Porque, ¿sabes qué? El Antiguo Testamento muestra el hombre de pecado, no lo dice anticristo, pero el hombre de pecado, el impío, el hombre malo, el cuerno pequeño, está profetizado en los Salmos, en el libro de Génesis, el libro de los profetas menores y mayores también. Y fíjese, dice allí en Isaías 11, donde la boca del Espíritu de Dios va a terminar con el impío, hablando del anticristo. Con la espada. Sí, Cristo lo va a acabar con el poder de su palabra. Ay, sí, ya se me figura el Rey, el Dios Todopoderoso del cielo, que viene a pelear con ese miserable que ya está vencido, que está derrotado. Nomás mi Rey va a decir la palabra, ¡pum! Todo se va a realizar, terminado. Todo. Y dice ahí Apocalipsis 19 y versículo 20, dice que el falso profeta y el anticristo, vivos, fíjate, vivos van a bajar allá a su morada final, al lago que arde con fuego y azufre. Es la morada final
de Satanás y de todo hombre Sí. que desobedeció a Dios. Entonces se va a poner seria la situación. Ahorita hay confusión. Ahorita, desafortunadamente, estamos viendo tiempos donde se abraza cualquier creencia, se para cualquier persona, predica su propio evangelio, pero dijo Pablo, sea maldito, sea anatema. Entonces, para nosotros compartir todo esto, hay que examinar nuestras vidas, hay que estudiar la palabra. ¿Por qué? Porque este miserable enemigo de Dios, él aparece desde Génesis 3, desde el principio. Exacto. Sabemos. Ahora, él ya tenía un pasado también. ¿Por qué? Porque Dios ya lo había juzgado. Exacto. Ahí dice Juan 16:11. Dice que el Dios de este siglo, dice que él ya fue juzgado. Y dijo el Señor, y él nada tiene en mí. Amén. Dijo el Señor, ¿cómo va a tener él? Aparte con nuestro rey, imposible. Si no tiene parte con nosotros, pues imagínate menos con el Señor. Por eso dice aquí, fíjate, el Salmo 116, dice que la muerte de los santos, dice que es muy estimada a los ojos del Señor. Amén. Así que nosotros tenemos que estar preparados siempre. Fíjese, Yoli, la cosa es esto, que en los posteros días, ya cuando está en la gran tribulación y todo esto, ¿no? Cuando la guerra empieza el diablo contra el pueblo de Dios que está en la tierra, él va a matar los dos profetas, ¿no? Los dos testigos, al último, va a matarlos, ¿no? Y fíjese, se muestra que existe dos pueblos. Un pueblo impío que se va a alegrar, que están muertos, que el anticristo los puso a morir. Y entonces así su fiesta va a estar por 2, 3 días. Y después Dios los va a levantar. Pero va a existir el otro pueblo. Es el pueblo de Dios. Ellos son las personas que han guardado el evangelio eterno, que son los pactos, el paz, el evangelio. Recuerda que el evangelio significa buenas nuevas, ¿no? Sí. De Dios. Ahora, quiero traer un punto importante. Esto de la muerte de los dos testigos va a ser en Jerusalén. ¿A poco? Ahí te lo dice, capítulo 11 de Apocalipsis, es en Jerusalén. Y ahí nos dice que es, hablando en sentido espiritual, es como Sodoma y Egipto. Sodoma, pues sabemos por la perversidad, la pudrición y todo lo que hubo ahí. Sí. Y Egipto también, ¿por qué? Por la idolatría y la misma manera. Todo es lo mismo. Entonces, estamos hablando muerte de dos testigos. Estamos hablando en Jerusalén. Dijo el Señor que le era necesario ir a Jerusalén porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Wow. Entonces, todo esto se cumple. Yeah. Y ahí ya sabemos que por eso creemos, como leí en Daniel 11, que el anticristo creemos que va a ser judío. Son especulaciones, pero son muy ciertas. Y luego otra creencia, que tiene que ser que la tribu de Dan, porque la tribu de Dan no aparece en el capítulo 7 de Apocalipsis, dicen, de ahí, piensan que de ahí va a salir. No, la tribu de Dan, si tú lees en Ezequiel, la tribu de Dan en el milenio tiene su parte, tiene su herencia. Eso no sé de dónde sacan tanta especulación y lo ponen como doctrina. Es la razón que nosotros debemos de tener mucho cuidado y necesitamos. Esto es profundo, pero es divino. Me gusta lo que tú dices. Y para comprender el libro de Apocalipsis tienes que tener un conocimiento profundo de toda la Biblia, el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, mucho creyente no se mete para leerlo, pero es un tesoro. Tiene tantas promesas, muchas promesas que Dios promete. Ahí están en el Antiguo Testamento. Y tristemente tenemos un pueblo que ni lee el Nuevo ni lee en el Antiguo. Eso es lo triste, ¿no? Pero lo bonito es el creyente que está buscando a Dios y entiende la Escritura va a seguir en el Evangelio
precioso de la gracia y el amor de Dios. Podemos predicar el amor de Dios. Sí, sí, mira, te decía, porque hay muchas especulaciones que Judas va a salir y que va a ser el anticristo Sí. y que la tribu de Dano, ya sabemos que de ahí va a salir también. Bueno, hay muchas especulaciones, nada de eso. Y que los dos olivos van a ser Elías y Moisés en representación de la ley y los profetas. No, para nada. Eso no podemos decirlo. Primero, Elías fue arrebatado al cielo. Amén. Moisés no se halló el cuerpo de él. Para mí, Moisés ya está glorificado de acuerdo a Mateo 17, cuando hablan Elías y Moisés con el Señor de su partida. En el monte de transfiguración. En la transfiguración. ¿No? Sí. Entonces, todo esto, yo no lo creo que vayan a ser ellos los dos olivos, etcétera. Pero tampoco yo lo pongo como doctrina. Sí, también. Como humanos nos equivocamos todos los días. Así que lo que nosotros tenemos que hacer es hablar la palabra de Dios a tiempo, fuera de tiempo, estudiarla, escudriñarla, como debemos de hacerlo. Entonces, solo queda como 1 minuto y medio si tú quieres compartir algo para luego orar y despedirnos. Yo vuelvo a repetir que pido que el creyente ponga su tiempo, dedícase su devoción matutino en la mañana, leyendo el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, leyendo toda la Biblia. Sí, pues en realidad lo que tenemos que hacer es toda la palabra del Señor. Yo siempre digo que Apocalipsis es un golfo, donde ahí donde desembocan ríos, los mares, las fuentes de las aguas. Es un libro tan divino, tan precioso, que no podemos nosotros perder nada. Así que yo los invito en esta noche. Vamos a poner nuestras vidas bien delante de Dios. Tengo unos segundos, menos de 1 minuto, suficiente para entregarle nuestro corazón a Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús en esta noche. Señor, hemos presentado tu palabra. Espíritu Santo, el resultado es tuyo, pero sí pido que tu palabra, Señor, corra velozmente y que traspase los corazones para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias con el corazón porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús, recibe todo esto, Padre. Amén, amén. Qué bonita, qué hermosa es la palabra del Señor. Pues también los seguimos invitando a que ustedes escudriñen la palabra del Señor en sus casas. Bendiciones, les amamos. Amén.